Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El Desgrano, el lugar donde conversamos sobre temas muy puntuales y a profundidad sobre temas de entretenimiento, sea en películas o series. Para esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que está dando que hablar debido al éxito del estreno de la serie The Last of Us, adaptación del videojuego lanzado originalmente en 2013 para la PlayStation 3. Para esta ocasión me va a acompañar mi buen amigo Víctor, el Grieber. ¿Cómo estás, Víctor? Hey, muy bien, gracias por invitarme, de verdad, un placer estar aquí conversando sobre los temas que a nosotros nos gustan, ¿no? Sí, danos este gusto de conversación para cosas que nos gustan, para aquellos que también les gustan. Y Exactamente. para ya comenzar sobre este tema, eh, creo que aquellos que ya han visto mi canal ya saben mi opinión sobre el comienzo de la serie de Last of Us, el primer episodio. Ahí pueden ver, aquí se lo dejaré en la descripción del video para aquellos televidentes, si podemos decir, o los YouTube, para YouTube audiencia, para ser más exactos. Le daré ahí mi opinión sobre el comienzo de la serie de Last of Us. Y ya, por lo menos pueden saber ya de que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Es una, tal vez, como la gran mayoría dice, que es la mejor adaptación, lo que es audiovisual, de un videojuego a la pantalla chica o a la pantalla grande. Pero el tema es de que mucha prensa ya anda señalando, debido al éxito que está teniendo esta serie, tanto en crítica como en audiencia, porque HBO lanzó los datos de audiencia en el estreno, fueron como 4,7 millones de televidentes en el momento del estreno, y ya para el segundo episodio hubo un millón de televidentes más en el segundo episodio. Por ahora la tendencia es en alza. Y debido a esto, mucha gente de la prensa y también usuarios que consumen este tipo de contenido dicen que The Last of Us rompió lo que se llama la maldición de adaptaciones de videojuegos, tanto al cine como televisión. Sí se ha hecho muy popular, o sea, se decía que las adaptaciones a los videojuegos estaban malditas, o sea, porque la gran mayoría fracasan o tal como la opinión a primera vista o a primer instante es de que todas fracasan, no tienen salvación y es una pérdida de tiempo y de dinero. Pero visto el éxito de Last of Us, ya mucha gente piensa, no, rompió la maldición. Pero para analizar más, uno piensa, la maldición no se ha roto antes, porque en mi opinión, aquí adentro, ya como esa maldición, si se podía decir así, ya estaba como desvaneciéndose, o como la tendencia estaba como mejorando con las últimas entregas, Ya. tanto en televisión como en películas, de adaptación del videojuego. Si no mal recuerdo, la primera que yo vi en el cine y dije, no es una gran película, pero tampoco es mala y se puede disfrutar, es la Tomb Raider de 2018, protagonizada por Alicia Vikander. A mí me parece una correcta película, no una excelente película, pero sí una correcta película y me parece una buena adaptación a lo que es el personaje de Tomb Raider. Una Sí. adaptación que ya se había hecho en el 2001 y 2003 con Angelina Jolie en las películas de Tomb Raider, las primeras de Tomb Raider. Pero ahí fue como, estaba viendo como las adaptaciones, fue como un primer inicio para mí. Y ya han salido, después salieron películas que fueron mejormente valoradas por la crítica y teniendo un mejor éxito en taquilla. Por ejemplo, Detective Pikachu. Me imagino que tú, Víctor, debes saber más de esa porque creo que la Claro. viste. Yo no la he visto.
del 2019 que ¿No? se lanzó. Nunca la he visto, no me llama mucho la atención porque no soy un gran fanático de Pokémon ni en los videojuegos. Obviamente crecí viendo las primeras temporadas del anime, pero me quedé hasta la tercera Hasta ahí. temporada y no me O sea, interesó más. Y obviamente uno le toca el corazón porque es parte de la infancia, Pokémon. Jugué los yo digo, primeros los videojuegos que 150 más Pokémon. jugué O sea, ya, fueron ya después de ahí, Los Pokémon que más jugué fueron en su momento, en el Furor, con los Nintendo 64, con los Pokémon Stadium, pero Pokémon Stadium, ajá. los Pokémon Stadium, pero lo que era lo de Game Boy, no le daba bola. Ninguno de la saga Pero principal. tampoco. Pero supe que tuvo unos buenos resultados en taquilla y también de crítica. O sea, la gente, si no Sí, más recuerdo, ahí te lo la vamos a película sí. revisar en breve, pero tuvo una aceptación por ejemplo, en Rotten Tomatoes tiene una valoración de 64% positivo por parte de los críticos que están registrados en el sitio web o que monitorea el sitio web. Quiere decir que la mayoría de los críticos le gustó porque, Detective Pikachu. Claro. Después vino la primera película de Sonic, que tiene creo que ese mismo rango Ah, en Rotten Tomatoes y tuvo también una muy aceptable taquilla, resultados de taquilla. de hecho sí. Y ya estaba Mucha gente la como, disfrutó. sí, y después vinieron, yo creo que de Last of Us, me acuerdo cuando se lanzó la serie de televisión de Netflix, Arcane, League of Legends, que es una serie basada al universo de League of Legends. Exacto. Una serie que no ve mucho de la historia porque League of Legends prácticamente no tiene historias, lo que son personajes batallando. Pero Es aprovechándose, jugado League of hicieron la Legends, dirección creativa sinceramente. de que, bueno, si esto no tiene una historia concreta, bueno, vamos a basarnos en los personajes y vamos a crear una historia con los personajes. Eso. Y, y el resultado fue excepcional. Porque me acuerdo, yo vi League of Legends y me lo vi todo un día. Todo un día me vi League of Legends. Me encantó. Y yo no siendo fan, Pero es yo no, buena. no, 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 a mí me encantó. La serie me encantó. Y Claro. lo dice alguien que no es fanático para nada del videojuego. O sea, nunca me llamó la Yo atención tampoco. el videojuego. Jamás. Jamás. Pero veía los análisis de la serie y dije, bueno, le voy a dar la oportunidad. Y del primer episodio quedé enganchado. Bueno. eh, Ah, pero también hay un artículo que vi en el sitio IGN que dice sobre la maldición de los videojuegos. La maldición de los videojuegos es un mito. Un artículo eh, escrito, creo que fue escrito en la edición, ya vamos a ver, para Víctor puede haber también, le voy a dar ajá. acá a que tú puedas ver también el artículo, ya que no puedes. ¿Lo estás viendo? Sí, ya lo estoy viendo. Bien. La maldición de los videojuegos es un mito. Muchas de ellas son buenas en realidad. Esto lo escribe el redactor, que la nota fue sacada del sitio en inglés de IGN, pero la tradujeron para la edición de Latinoamérica. El, Ok. el redactor se llama bueno, su nombre como redactor en el sitio, Sí, Donato el Bomb. reportero, Donato Bomb. Donato Pon. Donato Bomb. Y él inicia el artículo así. Cada vez que se anuncia la propiedad de un videojuego querido como una nueva adaptación cinematográfica o televisiva, siempre hay alguien que menciona el estigma de que los videojuegos que, de que los videojuegos se lleven a una pantalla diferente. Es cierto que algunos esfuerzos desafortunados han dado mala fama a la película de los videojuegos, como la de House of the Dead, hasta Postal y Street Fighter The Legend of Chun-Li. Y los críticos parecen calificar estas adaptaciones con estándares muy estrictos. Y aquí, Más estricto. y aquí se remontan a la que se considera como la primera adaptación de cine sobre un videojuego, que es la película de Super Mario La Bros. Del infame noventa y película tres de Super Mario del 93. Sí, de Esa live película action. estuvo, ajá. Lo que pasa es que detrás del trabajo de esa película hubo una
una movida un poquito dura que yo estuve viendo investigaciones sobre eso y decir que había una maldición de adaptación a los videos, exacto, de que afectaba a las adaptaciones cinematográficas, basándote en esa película, igual y es exagerar un poquito. Sí, se puede decir que sí. Y bueno, continúa con lo que escribe Donato Bomb en el artículo. Ajá. El primero en comercializarse fue el live action de Super Mario Bros. Fantásticamente audaz en 1993, que desde luego ha ganado seguidores de culto, aunque se encontró con una virulencia que envenenó para siempre el discurso en torno a las adaptaciones de videojuegos. Han habido más de 50 adaptaciones de videojuegos, desde que Bob Hoskins y John Leguizamo, los actores que interpretaron a Mario y a Luigi respectivamente, lucharon contra King Koopa de Dennis Hopper. Pero los titulares siguen preguntando, en nuestro año 2023, si The Last of Us romperá la maldición de la adaptación de los videojuegos o finalmente se deshará de ese terrible estigma, a pesar de que cualquier maldición o estigma ha sido vencido de hace mucho tiempo. Aquí Donato dice, ya encuadra el primer párrafo, de que prácticamente esa maldición ha existido, o si no se rompió más, o más temprano, para ser más exacto. Sí, o sea que ya ha venido, ya la maldición ha venido deshecha desde hace bastante tiempo. Que la adaptación de The Last of Us lo único que hace es confirmar de que ya no hay maldición. Más que una ruptura de maldición, yo diría que es una confirmación en toda regla de que nunca la hubo. De que estábamos exagerando. Tal vez él lo va a mencionar, ya lo vamos a leer continuando el artículo, pero puedo entender también de que pues, han sido un fracaso, pero ¿fracaso en qué? Porque si yo considero una película que tal vez pudo haber recibido mala crítica, pero una buena aceptación en taquilla, no se puede considerar un fracaso. Que si estamos hablando de términos cinematográficos, hasta donde yo sé, una película se considera un éxito cuando puede reunir en taquilla, cuando tiene aprobación en taquilla y reúne pues básicamente un poquito más de lo que cuesta. Pues tú pagas, recuerda, cada película tiene su presupuesto, cada película cuesta un monto de dinero y si luego de que se estrena la película, quienes participaron, quienes dieron el dinero, pueden recuperar y sacar un poco de ganancia de eso, ya se considera un éxito, obviamente sí, a nivel de taquilla. Sí. Ahora, cuando es aceptación del público, cuando la gente pues le encanta, cuando a la crítica le encanta, cuando le dan vuelta y vuelta y vuelta, que gana su fama, ya ahí se puede decir que ya es completamente un éxito, ya pertenece, vamos a decir, al mundo de películas que serán recordadas pues por todo lo que queda del mundo del cine. Así es. Bueno, y continuamos con el artículo de Donato Bomb, que dice, es difícil entender a qué estigma se hace referencia, ya sea la rentabilidad financiera, el consenso crítico o la apreciación de la audiencia. Todas las películas de videojuegos son malas. Es un hilo de lógica que pasó de moda hace al menos una década en este punto. Él dice, todas las películas de videojuegos son malas, como citando, como el famoso... como el famoso refrán. Me atrapaste. Sí. Pronunciando solo por aquellos que deliberadamente no se involucran en adaptaciones de videojuegos o están agobiados por la pérdida de memoria a corto plazo. Y sigue. Si hablamos de ganancias en taquilla, en películas de videojuegos, ¿cómo puede haber un estigma cuando la franquicia de Resident Evil de Paul W.S. Anderson abarca 6 películas debido a la ceremoniosa venta de boletos? ¡Diablos! Agreguemos también los informes del reboot del 2021 de Johannes Roberts, una película que no he visto, el reboot del 2021. Incluso redondeando hacia abajo, las películas de Resident Evil han recaudado 1,2 mil millones de dólares
en todo el mundo con un presupuesto de producción de un total de 313 millones para Sony. Y eso no incluye las ventas de medios físicos. Apocalypse, Extinction, Afterlife y Retribution se abrieron en el número 1 en la taquilla de América del Norte, con The Final Chapter generando 314 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de 40 millones de dólares como el más taquillero. La infección comenzó a propagarse en 2002, cuando Resident Evil, el paciente cero de Anderson, recaudó 100 millones de dólares en su gasto de 33 millones de dólares, retrocediendo a principios de la década de los 2000 para un destructor de estigmas aprobado por el estudio. Pero Resident Evil, continúa, tampoco es la única película de videojuegos con éxito teatral. La adaptación de Mortal Kombat en 1995 de Anderson dominó la competencia con 122 millones de dólares en ganancias frente a los 20 millones de dólares de gastos de producción. Lara Croft Tomb Raider de 2001 de Simon West apostó por el poder estelar de Angelina Jolie para la exploradora titular con la friolera de 274 millones de dólares. Aún impresionante considerando el presupuesto de gran éxito de 115 millones de dólares. No debemos olvidar la adaptación de Street Fighter de 1994 de Steven de Souza, con Jean-Claude Van Damme protagonizándola, combinó malos llenos de moretones por una suma de 99 millones de dólares en su presupuesto de 35 millones. Es decir, sumó en la taquilla 99 millones de dólares con un presupuesto de 35 millones. Claro. Y podría mencionar que todos estos títulos engendraron secuelas debido a sus impresionantes resultados financieros. Entonces, si estás tratando de decirme que las maldiciones y los estigmas tienen que ver con los signos del dólar, detente ahí mismo. Super Mario Bros. Podría haber sido una superbomba apestosa. Una estimación de presupuesto de gama baja informa que el total de taquilla fue de 38 millones de dólares, ni siquiera superó el costo de producción, que fueron de 42 millones de dólares. Pero esa estadística es inútil incluso un año después, cuando Street Fighter más que duplica esa vergonzosa puntuación de Mario, de la película de Mario. Aquí como está dando cuenta de que si hablamos en términos de comercialización monetario, no ha sido mal negocio adaptar videojuegos al sí, cine. Exacto. Se encarga de decirte que si decimos que una película, que si una película tiene éxito solamente con el tremendo, con las ganancias que genera, la única película de las que él menciona que fue un fracaso fue la de Super Mario. De resto, todas dieron mucho más de los costos de producción. La mayoría tienen secuelas. Casi todas las demás tienen secuelas en la lista de cine. Así que, y todas se pueden considerar, en todo caso, todas esas se pueden considerar como éxito. Así que no debería decir que hay un estigma solo por eso. Sí. Donato Bon continúa con el segmento de la televisión. Dice: la televisión no tiene informes de taquilla, pero sí tiene calificaciones que transmiten la audiencia de la misma manera que rastrea la venta de boletos. Arcane, League of Legends de Netflix surgió como una serie sorprendentemente popular que se convirtió en el programa de televisión número 1 de Netflix en su primera semana. El amado anime de Castlevania se convirtió en una serie secuela después de un elogio masivo durante las 4 temporadas originales muy elogiadas. Los streamers han abierto la puerta a las adaptaciones televisivas de videojuegos basadas en una amplia gama de propiedades. Sin ignorar las caricaturas de Sonic, Donkey Kong, Mario y Link como aventuras del tipo sábado por la mañana, los verdaderos originales cuando se trata de adaptaciones episódicas de videojuegos. Aquí, como mencionando,
que también en la televisión ya se han visto muy buenas adaptaciones de videojuegos, tanto en series como en películas para televisión. Es decir, de que Sí. tampoco se puede decir que en la televisión todas las adaptaciones de videojuegos son cac, para nada. Mm, Y aquí claro. continúa. Si estás discutiendo la reacción crítica como una métrica viable al medir el valor de las adaptaciones de videojuegos, esa es otra arena refutable. Rotten Tomatoes lanzó una escala de su tatómetro o tomatómetro, Tomatómetro. el tomatómetro correcto, reciente que registra 49 adaptaciones de videojuegos estrenadas en cine con 2 o más reseñas. Y solo 5 se consideran frescas. Desde el quinto lugar hasta el primero tienes las dos películas de Sonic el Erizo, luego Detective Pikachu, seguido de Angry Birds 2 y Werewolves Within, como la única adaptación de videojuego con la certificación Fresh, esta última. No se incluyen las películas que fueron lanzadas directamente a video o a televisión y o lanzamientos internacionales como Taiwan Detention con un 86%, la Fatal Frame de Japón de 2014 que nunca llegó a los críticos estadounidenses o Dread Out de Indonesia del 2019 con un 64% que aún está pendiente su distribución en Estados Unidos. También se ignoran series como Arcane, League of Legends que tienen un 100% de aprobación. O sea, creo que haciendo una pausa acá, el, el, el tomatómetro de The Last of Us es del 99%. Y League of Legends o Arcane League of Legends tiene 100. Tienes 100. O sea, de que The A Last todo el of Us mundo no le fue gusta la Arcane. que The Last of Us no es el primera. Ya se había hecho con Arcane y sigue siendo mejor valorado. Arcane sí nos basamos en el tomatómetro. Claro. También está The Cuphead Show, con la temporada 1 con 69%, actualmente en espera de una renovación de cuarta temporada. Y Castlevania, con su puntaje de temporada más bajo que un 83%, arrojando dos perfectos 100 al ring. O sea que la temporada menos valorada de Otros Castlevania 200 más. tiene un 83%. Y es la peor según los críticos. Claro. Y tiene dos que son 100%. Ya ahí había, antes de Arkane, ya había otra adaptación que llegó a la perfección en lo que es el De las de tomatómetro. Castlevania. Sí. Claro. La televisión animada a menudo queda fuera de la conversación cuando se trata de adaptaciones de videojuegos debido a que, curiosamente, estigmas. La animación es para niños o la televisión es secundaria al cine. Estamos acostumbrados a trazar los altibajos como los días de pago del cine, mientras que las adaptaciones de televisión que alguna vez fueron menos frecuentes, pero que aún están presentes, no se valoraron de la misma manera. ¿Cómo podemos decir, se pregunta Donato Baum, que The Last of Us podría ser un colmo inalcanzable como Arcane League of Legends? No nos sorprendió a todos en el 2021 con, en sí mismo, ser llamado la primera gran adaptación de un videojuego de televisión, o al reconocer los éxitos de los múltiples dibujos animados de televisión de Sonic, que anteceden incluso a los de Super Mario Bros. Por aquel año. Él dice que anteceden incluso a Super Mario Bros. Por un En el año, 92. en 1992. Sí. Continúa. Por Ujú. otra parte, estamos creando un estigma basado en las preferencias personales y los valores críticos si decidimos que estas calificaciones de calidad Los fundamentales y primeros. finales. ¿Y realmente puedes hacer eso? El público ha apreciado durante mucho tiempo las narraciones de pantalla que los críticos que no pueden ser
que pueden no ser entusiastas de los videojuegos o amantes del terror consideran imposibles de ver. Lo que propone lo que los pone en una predisposición a sesgar lo negativo. Los fans del terror de la década de los 2000 conocen esta lucha. Los Resident Evil de Anderson podría tener un puntaje de crítica de 35% en Rotten Tomatoes, pero también cuenta con un puntaje de audiencia del 67%. Rampage obtiene un resultado negativo del 51%, pero se ubica aún más alto con un puntaje de audiencia del 72%. El reciente crack de Monster Hunter de Anderson, que fue una desafortunada víctima del encierro, solo un puntaje crítico de 44% frente a su puntaje de audiencia mucho más sólido del 70%. Como crítico entiendo que todos tienen derecho a su opinión, pero también entiendo cómo los agregadores borran las voces que están ahí para defender un Rampage o un Monster Hunter, de los cuales soy felizmente parte del equipo de revisión positiva. El shop de Cuphead continúa porque la gente está mirando, y eso importa. Divulgaría por al menos 1000 palabras más en este momento sobre cómo Doom del 2005 es una de las adaptaciones de videojuegos más exitosas hasta la fecha, si mis editores no la cortaran todas. Veo la puntuación de Rotten Tomatoes, pero si me preguntas personalmente, diría que las adaptaciones de videojuegos rara vez han superado la entrega de Karl Urban en una instalación de Marte llena de mutantes demoníacos. Puedes poner los ojos en blanco, pero esto es puramente un rechazo a la tontería de los estigmas perpetuados. Tal vez nunca hayas amado una adaptación de un videojuego en tu vida, pero eso no niega los innumerables otros que han encontrado sus éxitos donde otros se burlaron y criticaron. Los seguidores de Prince of Persia, los seguidores de Silent Hill o los defensores de Assassin's Creed. La preferencia personal no puede reportarse como un hecho generalizado o tener sentimientos incompletos en un solo clickbait perezoso. Y termina el artículo con obviamente con su último párrafo, pero diciendo: entonces no, The Last of Us no romperá repitamos bien, The Last of Us no romperá la maldición de la adaptación de videojuegos porque no hay estigma que romper. ¿Será The Last of Us un evento trascendental que legitime aún más las adaptaciones de videojuegos a medida que evolucionan sus aspectos más destacados? Las señales parpadean en la dirección correcta. Sin embargo, ese es el problema con los discursos críticos modernos. Si no enfrentamos las cosas entre sí o acariciamos la hipérbole, no hay mucha atención. Es fácil continuar con una narrativa rota, que de todas las adaptaciones de videojuegos son malas, mientras que es más difícil demostrar lo contrario. Afortunadamente disfruto de un desafío de vez en cuando. Dilo en voz alta, dígalo a menudo y dígaselo a cualquiera que lo escuche. No existe el estigma de la adaptación de los videojuegos. Y así termina el artículo escrito por Donato Bomb en IGN, que es muy llamativo, muy interesante de leer, reflexionar y como diciendo y concluyendo que tal vez nunca hubo una maldición de adaptaciones cinematográficas o televisivas de videojuegos. Y si la hubo, ya se rompió hace algunos años antes que The Last of Us. Creo que estamos a punto. Claro que sí, yo digo que The Last of Us se está convirtiendo como el estándar. No solamente The Last of Us, también podemos agregar a Arcane o agregar los Castlevania. Pero más que todo, cuando son live action, el estándar lo tiene The Last of Us ya. Sí, claro. Se lo está ganando ahorita. Es lo de hoy. O sea, a fin de cuentas, todo lo del estigma me parece más como, para poner un ejemplo,
cómo la gente se enfoca en pequeñas cosas que salieron mal que igual no reflejan el panorama completo. Entonces, siempre va a ser más bulla aquello que salió mal que aquello que va saliendo bien. Entonces, se hacen ideas o nos hacemos ideas de que, no, hay una maldición o hay un estigma porque todo esto salió mal. No, no, no. Es que estamos mirando solo la parte que salió mal de todo lo que se hizo. Hay algunas cosas que si bien no hicieron tanta bulla, salieron bien a niveles técnicos, ¿no? Sí, pero tú consideras, por, yo recuerdo que antes del 2020, yo considero que la mejor película basada en un videojuego era la primera de Mortal Kombat. A pesar de que yo la vuelvo a ver, obviamente hay cosas que le critico mucho, pero aún la considero como una producción que se puede ver, o sea, que la puede ver sin problema. Sí, Es va a haber disfrutable. problemas, la veo, es disfrutable, exacto. No tanto como la era niño, cuando era niño, cuando estaba con el furor de Mortal Kombat, con los videojuegos, pero se puede disfrutar viendo. Si la aceptas lo que es, sí. Pero antes de eso, yo Claro. recuerdo que yo vi la primera película de Sonic y yo dije, esta es la mejor película basada en un videojuego. Cuando yo vi la primera de Sonic en el 2020. Eh, La de esa fue ahorita, exacto, la nueva, la primera de ¿no? Sonic. Y no sé, pues yo porque no vi Sí, de Detective hecho. Pikachu, pero yo te pregunto, ¿a ti te gusta la película de Detective Pikachu? Sí. En realidad la película de Detective Pikachu, si tú la pones a comparar entre la de Sonic y la de Detective Pikachu, por lo menos a mi parecer personal, debo decir que me gustó más la de Sonic. Pero es porque yo no, o sea, como película de Pokémon, en realidad, como agarra una saga de videojuegos, que es la saga de Detective Pikachu, que está alejado de la fórmula tradicional de Pokémon, está bien, muy bien, pero no representa. Yo digo que lo que hace que una película de videojuego sea una película de videojuego es que represente lo que la fórmula de ese videojuego plantea en el juego como tal. Valga la redundancia, ¿no? Porque si vamos a hablar de Sonic, pues la historia de Sonic es un erizo que corre. Es en sí. Ese es el mensaje del juego. Eres un erizo y corres. Excelente. Y luego se le agrega todo ese lore místico de que no, que tienes que seguir, tienes que vivir en un mundo distinto al tuyo, tal. Ese jueguito que siempre ha sido de lo que ha llegado a ser Sonic en sus videojuegos, ¿no? Sí, Eh, y con lo de Detective Pikachu, pues sencillamente abarca el mundo, lo que engancha es cómo funciona el mundo Pokémon, ¿no? Y ya nos da un acercamiento bastante acertado a cómo sería vivir en un mundo Pokémon. Pues en un mundo en el que la gente tiene sus criaturas de destrucción masiva, que va por la calle como va como quien pasea a su perro. Así de simple, en plan. pero Tienes ahí, no recuerdo si adaptan los Pokémones como si estuviésemos en el mundo real o la película muestra lo que es el mundo, lo que vemos en los videojuegos, que si Pueblo Paleta y ese es tipo de un, ciudades. es un mundo. Sí, exacto. La película de Detective Pikachu te plantea en una ciudad en específico, que te dice es parte del mundo Pokémon, de Canto, de Pueblo Paleta, de tal, Mm, pero es una región aparte, que a fin de cuentas eso va en los juegos, ¿no? En los juegos, cuando ah, dependiendo del tipo de juego, el protagonista está en un continente de alguna parte del mundo de Pokémon que está exclusivamente creado para el desarrollo de esa historia per se. Por eso mm, ningún juego de Pokémon de la línea principal es exactamente en el mismo. Siempre es cerca o en otra parte, a menos que sean los remakes, ¿no? Que vuelven otra vez al mismo lugar, a la misma región. sí, El punto es que plantea un mundo donde hay Pokémon, ¿no? En el sí. Detective Pikachu, la única diferencia es que en la región en la que se desarrolla la historia, no hay
no hay combates, o sea, la gente no puede pelear con sus Pokémon, así de simple. Puedes tenerlos, puedes capturarlos, puedes estar, pero no fomenta eso, pues las peleas de gallos que terminan siendo pues el Pokémon, la pelea de Pokémon en sí, ¿no? Mm. Lo cual hace que la historia se enfoque en otra cosa, y no tanto en ver pelear a los Pokémon, sino en lo que es el detective Pikachu, pues resolver el misterio, Sí. ver cómo Y está estamos pasando. hablando de una película basada, yo creo que ni siquiera es un videojuego de videoconsola ni de portátil, es de celular, ¿verdad? Detective Pikachu es de celular, ¿verdad? ¿Un videojuego de celular? ¿O sí sacó Creo, su versión de, aunque sea de portátil, pero que sepa, nunca hubo un videojuego de Detective Pikachu para videoconsola? Tal vez para un DS o quizás para, 3DS, no sé. para Switch, creo que para Switch hay uno, creo. De todas Pero el maneras, primero, el original, antes que saliera la película. ajá, Detective Pikachu. Déjame ver, yo creo que, ajá, el videojuego. Bueno, fíjate que exacto, el Detective Pikachu 2, que es la segunda entrega, está para Switch. No, ya va. Ya te voy a decir de dónde viene la franquicia de juego. 3DS. Ah, salió en 3DS. El primer La entrega Detective original de Pikachu. Detective Pikachu antes de la película es la del DS, exacto, que no hubo así en consolas que no sean portátiles. Bueno, generalmente Pokémon se ha destacado más por sus videojuegos de portátil que de sobremesa. Sí, de hecho, Para celular. nació precisamente para aprovechar todas las capacidades de una consola portátil. Sí. Bueno, pero volviendo a lo que es adaptaciones, estamos hablando de películas que no tienen gran historia. Tanto Pokémon como Sonic no tienen gran historia. Lo que hicieron, las Sonic adaptaciones también tiene un fueron lore éxito. totalmente loco, pero exacto, adaptar eso Porque a una prácticamente los película, videojuegos es de los primeros videojuegos, aunque sepamos, Sonic es un erizo muy rápido que tiene que detener a Doctor Eggman de capturar los animalitos de la isla y convertirlos en robots y dominar el mundo. De eso se trata. Originalmente Sonic es eso. Y como después en claro, las películas no siguieron esa historia. Lo que hicieron las películas es se trae Sonic como si fuese el mundo real y cómo sería el mundo real con Sonic, haciéndola como con el encanto que vemos en los videojuegos, que disfrutamos en los videojuegos. sí, 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 involucra Así, mucho del lore de Sonic, pues, el lore de Sonic es algo loco. El punto es cuando vas a hacer la adaptación a película, tienes que saber qué elementos vas a agarrar de toda lo que es el universo de Sonic, ¿no? Que lo que me gustó de la película de Sonic es que no se comieron mucho la cabeza y no trataron de meter la mayor cantidad de cosas del lore de Sonic, sino que hicieron algo un poquito sencillo. Y de hecho sirve para alguien que no esté muy empapado con el lore de Sonic, pues que se introduzca un poquito en lo que es el universo, ¿no? Y le agarre cierto encanto a los juegos de Sonic. sí, Y a Sonic como tal, ¿no? bien. Y muy distinto, porque digo, yo nunca no he visto ninguna temporada de Castlevania, las series animadas de Castlevania. No puedo decir una opinión propia sobre Yo ninguna empecé a ver temporada. la primera temporada, creo. Creo que me vi ¿Y te ha gustado? dos capítulos. O sea, la animación es brutal. Lo que tiene que ser un Castlevania, o sea, me recuerda mucho a cómo era el Berserk de los 90 adelante, que Sí. no usaba, o sea, usa sus efectos actualizados, claro, pero impacta, pues genera un atractivo visual bastante, te provoca verlo. De Castlevania no estoy muy empapado en el lore del juego, porque siempre que juego, pues me pierdo en el mapa y como es literalmente, bebe de un género que es perderse en un mundo y de repente terminas encerrado en una habitación con un monstruo así mamarro y te matan y no puedes salir de ahí, siempre termino bloqueado, ¿no? Pero pero lo que expresa pues el lore pues de la historia de Castlevania es bastante atrayente y yo siento que la serie
La serie lo demuestra. A fin de cuentas, todas las adaptaciones siempre tienen ese reto, pues el reto de cómo adaptamos la historia o cómo adaptamos este videojuego. Al fin de cuentas, por eso se llama adaptación. ¿Cómo vamos a hacer que un juego que consiste en matar vampiros se adapte al cine sin ser otra película de un hombre que caza vampiros? Porque, ajá, tenemos Castlevania, por poner el ejemplo, pues se trata de eso, de matar a vampiros, de matar monstruos, cazadores de vampiros, vampiros que cazan otros vampiros, hombre lobo que cazan vampiros. Entonces, tiene que hacer que a la hora de adaptarlo, tú lo veas como público y diga, esto es Castlevania. Y no es una película sobre un güey que mata vampiros. Y sobre todo si eres jugador, pues si eres fanático de la saga, tú miras la película y dices, mira, Castlevania. Y a la hora de ver las películas, tienes que, pues, el reto está en entender las referencias. Yo pienso que con el paso de los años, pues el público ha cambiado mucho y la forma en la que se hacen las películas cambia. Anteriormente, cuando adaptaban una película, usualmente agarraban todos los elementos del videojuego y les hacían su propia interpretación. O sea, el carajo agarraba los elementos de Mortal Kombat. Estos personajes, tal, y como es ¿cómo se llama? Un videojuego de pelea, lo que vamos a hacer es que nos inventamos una historia que nos sirva como trigger para que los güeyes ejecuten sus habilidades y ya, y la gente diga, mira, ya, esos son los poderes, ¿no? Y no nos matamos mucho con hacer un lore 100% fiel al videojuego. Agarramos nuestra propia interpretación y ya. Y por eso, pues, mucha gente, me imagino que se queda con lo malo. ¿Ves? Hay gente que no le gusta que le cambien un videojuego y le pongan otra cosa completamente distinta, como los Resident Evil. Tú juegas los primeros Resident Evil y no va de clones y virus extraños y tal. Y el personaje protagonista de las 6 películas de Resident Evil no aparece nunca en los juegos. Entonces, estamos hablando de otro universo completamente distinto, que es lo que buscó el creador de las películas al hacer su adaptación. Cuando dijo, yo voy a agarrar la mecánica esta de que hay un virus que transforma a la gente en monstruos y me voy a inventar una, ¿cómo decirlo? Una historia completamente nueva usando pues los elementos que me da el juego. Hay monstruos, hay virus, hay huella genética. Zombies. Exacto, podríamos decir que son zombies, pero después pasan a ser otra cosa. Sí. Como en los juegos, al fin de cuentas. Sí. A fin de cuentas, al principio parecían ser zombies, pero luego terminaron siendo unas cosas que mutaba el propio. Son zombies, pero ahora mutantes. Entonces, iba jugando con ese lore durante el siguiente saga. Y la protagonista de las películas tiene su propia historia y no tiene que depender de los otros personajes del juego. Brutal fue cuando en las últimas entregas aparecen personajes del juego y uno ahí agarra el gancho y sabe que iba a verla precisamente por eso. Y pues tenemos lo que está haciendo ahora las películas, que ahora quieren ser un poquito más fiel a su contraparte, pues un poco fiel a lo que quiere contar el juego, para contarlo de la misma forma, pero a través del cine. Que, bueno, repito, exacto, con Sonic se dio que quieren meter parte del lore que se ha ido dando en juego y tratan de acomodarlo en estas películas, pues, empezando de cero. Es muy difícil, pues, contar algo que ya lleva años desarrollándose y comenzar a contarlo desde cero y hacerlo bien, como hizo, en mi opinión, exacto. También Sonic es de las mejores adaptaciones de un videojuego, porque no es sencillo tomar todo lo que ha hecho Sonic y empezar desde cero y darle ese, como decir,
usar esos recursos de una forma que enganche para que sigas queriendo ver contenido de Sonic en el cine. Entonces, y a su vez, eso pues revive un poquito el amor a quienes les gustan los videojuegos, que ahorita los videojuegos de Sonic son un poquito de toma y dame. Entonces, tienen que aprovecharse pues de la popularidad de la película para poder impulsar así los juegos e ir ayudándose mutuamente. Sí. Y por eso, pues, fíjate que ahora todo repercute. Empezamos con una película de Super Mario Bros. Que tuvo tantos problemas a la hora de hacer y cuando salió, la gente pensaba que cualquier otra película de videojuegos iba a estar maldita, pues iba a estar empavada. Y a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta de que no es así, de que se pueden hacer buenas películas y todo concluye con una nueva película de Super Mario que la gente está esperando, pues casi que se para aquí en la puerta, hace, ¿cómo se llama? Pone una cama en frente de la puerta del cine porque no quiere perdérsela, porque le atrae de verdad, ha llamado la atención del público. Sí. Y creo que va a ser curioso. Creo que esta película de Super Mario se va a estrenar 30 años después de la primera, ¿verdad? Pues no recuerdo Cuando se en qué estrenó, año salió. en, en la nota dijo de 1992, ¿no? Algo así. O 93. poco después de 30. Creo que después de casi 30 años fue que se va a estrenar Si esta es así, película. si es así, sí. O sea, 30 años después de haber salido la película de Super Mario, ¿cómo se llama? Super Mario Bros. Tenemos una nueva película de Super Mario Bros. Sí. Porque yo opino que tú para hacer una buena adaptación tienes que primero enfocarte a hacer un buen producto, hacer una buena Tienes que entender el producción. producto. Y Tienes tienes que que hacer una entender buena qué es lo que producción tienes en primero. la mano Eh, y luego concentrarte adaptarlo. concentrarte en el material que tienes. Pero también construir más que todo una buena historia, la mejor historia posible, los mejores personajes posibles, el mejor argumento posible, con el cariño, o por lo menos con el respeto y sabiendo de lo que te estás basando. Para mí esa es la clave de una buena adaptación. Porque ya no sé si ya mencionamos Arcane. Arcane que se basa en un videojuego de personajes diferentes, con habilidades y van luchando en un mapa. Eso es League of Legends. Que muchos personajes tienen su carisma, buenos diseños, sí, pero nunca hubo una historia específica. Solamente los personajes tienen como un trasfondo histórico, pero nunca como una narrativa de qué trata el juego. No, el juego es este personaje es tal, es Exacto. tal, tal, Cada, y lo elige para luchar. Listo. En cambio, que hicieron con exacto. Arcane, Cada bueno, personaje se une a la liga y ya, y pelean. Listo. Y la sí, historia, más allá de la historia intrínseca del personaje, creo que no hay nada. Y no hay nada que los conecte, porque muchos personajes vienen de otros lugares lejanos y en sí, su tierra está pasando, tremenda historia está pasando en su tierra, pero nunca sabemos nada de eso. Simplemente sí, es como que, bueno, se está armando en su tierra, pero él viene aquí a pelear por la fama y la fortuna que lo va a ayudar sí, después. Y nunca sí, vemos ni ese antes ni ese después, porque a lo que termina la partida ya puedes elegir otro personaje y listo. sí. Bien, prácticamente no es un juego con narrativa. Es solamente un videojuego de luchar y listo. Pero que es Claro. muy popular y que lo que hicieron se me olvidó el estudio que desarrolló esta adaptación, pero Netflix, que fue distribuida por Netflix, lo que hicieron, bueno, vamos a hacer con estos personajes geniales, hacer la mejor historia posible con las herramientas que tenemos. Y resultó ser, muchos la consideran desde que salió la mejor, no solamente la mejor adaptación de un videojuego, es la mejor serie, para muchos, la mejor serie animada de todos los tiempos. Para muchos está, yo he visto listas de los mejores contando anime y cartoon y en el top o arriba de todo ese top está Arcane. Y yo digo, Bueno, está en mi top no, descontando el anime, de cartoons, o sea, producción de serie de televisión. Diseñada, animada, originalmente en Estados Unidos
yo la considero como está en mi top, pero tengo que pensar muy bien porque es muy difícil hacer quien ocupa los lugares principales, Yo no, lugares altos yo, de de ese top, de ese ranking. yo a ciencia cierta te digo, yo no puedo poner el cartoon con el anime en el mismo sitio. Me vuelvo, Pero me Arcane no es marea. anime, para mí Arcane no es anime. A Sí, mí, sí, en yo mi sé, pero opinión. exacto, cuando la gente viene y lo ponen todo en plan de como anime y como tal, y como bebe mucho, o sea, hay series, cartoons que tratan de imitar bueno, de imitar, no, de que se basan en el estilo de animación japonesa. Que este, y la gente dice, no, si está basado, eso ya es anime. Yo, bueno, está bien, puede ser anime, como Avatar, puede ser anime, tal, pero yo no los pondría para hacer un top, yo no los puedo mezclar los dos, porque me vuelvo un 8. Hay demasiadas cartoons parecidos al anime, o sea, que parecen un anime, y hay bastantes animes que parecen cartoon, y no voy a poder, me come mucho la cabeza, te explota mucho la cabeza si los pongo juntos. Sin embargo, Arcane, sí, Arcane es muy bueno. Yo no sé si sería lo mejor contando las dos, pero ya en el lado de los cartoons, sí tendrían un puesto bastante alto. Para ti, ¿qué Pues, sigue siendo para el mí que primero? La leyenda de Anne, Avatar, la leyenda de Anne, sigue sí. siendo el mejor. Lo que pasa es que para mí la leyenda de Aang es especial. Entonces, yo personalmente bebo mucho del lore del mundo de Aang. Y de segundo, él pondría The Dragon Prince porque bebe mucho también de la leyenda de Aang. Y me ha gustado Sí. demasiado. Pero también es muy difícil. Sí, porque yo cuando veo un cartoon o una producción ahora, lo que me enfoco más es para ver que la mejor historia posible y su argumento. Y, y Arcane es uno de los mejores historias y argumentos, desarrollo de personajes que he visto en un cartoon, junto con la leyenda de Aang. Y Sí, un exacto. peldaño más abajo, Ahí Steven se, Universe, pero sí, está ahí. ahí Está en mi se top 3 bueno, es que está. Steven Universe es también otro rollo, o sea, un muy buen cartoon y tal. Yo personalmente, cuando a mí me ponen una historia, yo soy muy de ver qué me ofrece, pues. Si me ofrece risa, me la vacilo como nunca, plan, cualquier elemento cómico, lo disfruto. Si me ofrece una historia profunda, con problema, con psicología, tal, pues me encantará, la disfrutaré como tal. O sea, yo vengo y me pongo el plato, como tiene uno que hacer, yo opino, pues, que uno tiene que hacer como hacen los comensales que van a un restaurante, pues le piden un plato, y lo que piden ellos le sirven. Hay Sí, algunos que se dedican exacto, a evaluar esa comida y tienen que estar pendientes un poquito más de cómo se les prepara ese plato. Y hay otros que por cuestión de su forma de ser van a juzgar ese plato de igual manera, aunque no sean críticos por su forma de ser. Y hay otros que simplemente llegan y mientras coman, todo bien. sí. Mientras no se mueran de hambre, pues todo bien. Entonces, yo estoy un poquito más entre eso, entre los que mientras comen, mientras me den algo que entretenerme, yo bien, y otra cosa es que mientras de que yo veo lo que me ofrecen, y si me llama la atención es por algo en particular y me engancho a ese algo que me dan. Cuando me quitan ese algo que me hizo llamarme la atención por primera vez, probablemente yo deje de ver la serie o la termine por compromiso, pero muy rara Bien, vez ha pasado. bien. Pero ahí no está viendo como como un elemento clave o elemento diferenciador. Ya veo con The Last of Us, por lo menos ya puede uno catalogar como la mejor adaptación live action de un videojuego. Pero vemos que hay con mejores adaptaciones en el mundo animado. Y yo digo, es más fácil o es mayor, Más mayor complicado. probabilidad de éxito hacer Ah, una ok. adaptación animada que, que una live action o es también depende del videojuego. Yo digo que depende del videojuego. Ahora, todo se puede, para mí, en mi filosofía, todo puede adaptarse. Como dije, lo principal a la hora de adaptar es saber qué es lo que tiene. Por ejemplo, si quisiera, una muy buena decisión que tomaron es
adaptar la de Last of Us a live action, porque los personajes tienen un realismo intrínseco. O sea, si Sí, tú ves que adaptan a versión animada, en plan caricatura, le resta un poquito de seriedad porque tú la imagen, a fin de cuentas, no vamos a ser ajenos al término. Si tú ves un dibujo animado de algo, no le vas a tomar tanta seriedad como ver a personas reales. Pues. Ver la sangre, en plan, lo hace sentir más personal, pues más que está pasando. Porque somos personas de carne y hueso, pues vivimos en un mundo, no vivimos en un mundo animado. Y al ser The Last of Us, ser un videojuego que representa bastante bien ciertos puntos de ese realismo, es muy buena idea. Pues lo primero que debe hacer la persona que tiene a su cargo en la adaptación es decidir que lo va a hacer a live action. Es una muy buena decisión. Eso ya viene precisamente en parte de eso, de entender qué es lo que tú tienes. Con Mario, por ejemplo, tomando en cuenta de Mario, se hizo una adaptación live action y yo opino que lo peor que pudieran haber hecho es adaptarlo a live action siendo como es muchos Mario en aquel tiempo, ¿no? Siendo como era mucho, Mario en aquel tiempo. muchos lo consideran como fue una mezcla, porque no he visto la película, recuerdo, yo de Yo niño tengo nunca la recuerdos vi. muy vagos. Yo tengo recuerdos muy Pero vagos. la Lo gente único que que la que sé es la que revisita, o la vuelve a visitar, la vuelve a ver, dicen como se quisieron tirar un Blade Runner. Algo así. Un Blade Runner con fantasía, que así tal, y... querían hacer y... un. Exacto. Yo me acuerdo que la broma esta es que tú veías, o sea, tú como niño, ibas a ver la película de Mario anterior por ver a los personajes del videojuego y te presentaban aberraciones que ni siquiera físicamente se parecían a lo que tú veías en el videojuego. O sea, Yoshi era un dinosaurio, literal, de Jurassic Park. O sea, agarrabas un Sí, dinosaurio animatrónico de esos de Jurassic Park, lo metieron en la película y ese es Yoshi. Y es como, ok, puede que sea más realista, porque estamos hablando de un live action de Mario, pero pega bastante porque estás pasando de el videojuego, como era en aquel entonces, a el realismo absoluto. Y es un salto demasiado fuerte como para que se diera en la primera película de Mario. Por eso considero aquí con lo que están haciendo en hacerlo animación es más o menos lo que tenían que haber hecho hace 30 años. O sea, agarrar, agarrar los personajes animados, caricaturescos como los presenta Nintendo, y hacer una película caricaturesca como lo es la serie. mm, Eso alivia un poco más y ya es más agradable visualmente ir a ver la película eh, como lo era hace 30 años, porque no ibas sí, estás más familiarizado con el apartado visual de la película. Se parece más al juego en ese aspecto. sí. Ya la historia puede ser cualquier otra cosa, pero tú lo vas a relacionar ya con Mario, o sea, Por ejemplo, uno literal. conociendo a Mario, uno espera que sea una película como en los videojuegos, lo más divertida posible. Ya con lo que me presentaron en el tráiler ya se parece lo más posible a Mario. O sea, literalmente es, Mario tienes que luchar contra Bowser para salvar el reino. Es generalmente describir todo y cada uno de los 30 años de juegos de Mario. Haciendo exactamente eso. Agarrar y llegar de un punto A un punto B y salvar Pasar al reino de los 7, 8 mapas, los 7, 8 mundos, como le decíamos. pasar 8 mundos, exacto, pasar 8 mundos, que a fin de cuentas es una travesía, es como el Señor de los Anillos, pasar por Sí, una travesía infinita y llegar hasta un punto, enfrentarte a un jefe y vencerlo y ganar. Ya. Entonces, en el Mario se traduce esa travesía en pásate 8 mundos, plataformea, llega hasta la bandera y gana. Y ya. En una película hay que darle un poquito más de profundidad al por qué Mario sí, tiene que ir de un punto A a un punto B, pero no deja de ser sí, la fórmula clásica del videojuego. sí, así Y con The es. Last of Us tiene
pasa lo mismo. O sea, ¿qué material tienes? Es una historia, tienen sus personajes, tiene un desarrollo, tú ves al personaje que evoluciona de principio del juego al final del juego, y al hacer la serie, pues al hacer la adaptación, tienes que expresar esa transformación, tienes que expresar esas relaciones personales y pues, el mundo en el que lo rodea, cómo interviene con esos personajes y cómo ellos intervienen con el mundo. Para eso tienes las mecánicas del juego. Entonces, si tú adaptas de manera fiel las mecánicas del juego, está perfectamente. Ahora, si te vienes y te inventas cualquier vaina que no está en el juego, pero que tiene sentido con el juego, en plan, como Resident Evil, puede que la protagonista de las películas de live action no esté en el juego, pero está en un mundo que bien podría estar en un videojuego de Resident Evil, pues que bien podría formar parte de una saga de Resident Evil y todo bien. Puedes hacer esta última saga de videojuegos, adaptar la última saga, la de los Ethan Winters. No sé si eres tan familiarizado con los últimos juegos de Resident Evil. El 8 Ya, y sí, el 9, sí, sí, que sí, tratan de un personaje, introducen un personaje llamado Ethan Winters y los últimos sí, dos juegos van de él como protagonista. sí, Puedes hacer una película de eso, pues de Ethan Winters, y no hay ningún problema, y la gente va a llamar la atención porque a fin de cuentas, Ethan Winters pudo haber salido, exacto, la historia de los últimos dos juegos pueden no salir en videojuegos, sino que salen en película, y la gente le va a llamar la atención porque a fin de cuentas es un Resident Evil, no va a tratar, no trata ¿cómo se llama? No abarca sucesos anteriores, de juegos anteriores, pero está involucrado con la saga de videojuegos. Y al final hay cameos de otros personajes de otros juegos. sí, En el juego también hay, exacto, cameos de otros sí, juegos, y a fin de cuentas eso es lo que la mayoría de gente esperaría ver. Lo mínimo que esperaría ver la gente en una película de Resident Evil, live action, sobre todo. bien. Sí, no sé si dará tiempo de... Yo creo que ya ha quedado muy, muy bien claro lo que es el tema de lo que son adaptaciones de videojuegos a a películas o series de televisión o películas de televisión. Pero para tener claro, respondiendo la pregunta o lo que nos propone Donato Bomb en su artículo de IGN, para ti, en verdad, ¿sí existió esa maldición de las adaptaciones? ¿O sí existía y se rompieron en los últimos 5 o 6 años? ¿O, y The Last of Us no fue el que rompió la maldición o fue el que rompió la maldición? ¿Cuáles son tus conclusiones finales? Bueno, en principio yo no querría decir que había un estigma como tal, porque estigma y maldición me suenan demasiado definitivos para lo que había en el videojuego. Sencillamente había vamos a decir, una mala praxis a la hora de lo que es el videojuego. O sea, había como una especie de pequeña barrera entre el mundo del cine y el mundo del videojuego. Y la gente esperaba, pues, algo de ambas, ¿no? Entonces, romper esa barrera entre el entretenimiento entre un videojuego y una adaptación de dicho videojuego a la película, sí había una barrera, sí había como una especie de, no diría estigma, diría más bien eso, vamos a decir, falta de algo. Y yo diría que si se rompió, pues si esa falta de algo ya se está supliendo, pero no fue The Last of Us la que lo rompió. Se ha venido rompiendo desde Detective Pikachu, desde pasando por Castlevania, pasando por Sonic, y The Last of Us es, vamos a decir, como la catarsis en la que la gente comienza a darse cuenta ya que no existe, que ya lo que se tenía que entender para hacer una buena adaptación de un videojuego ya se está entendiendo, pues ya se entendió, hay gente que lo entiende, y pues me complace mucho. Pero en sí, para dejar claro, pues para mí nunca existió un estigma o una maldición en lo que es las adaptaciones de videojuegos. Sí. Yo
con lo que hemos visto en estos últimos años y, y haber leído el artículo, yo puedo decirte que si había una mala tendencia de malas películas, malas adaptaciones en general, es porque nunca se esforzaron mucho en, o sí se esforzaron, pero no daban en el clavo en lo que es adaptación. Eh, Exacto, como que faltaba algo. no, yo creo que mucha gente se, muchos de esos productores o directores, yo creo que se dejan llevar, bueno, tenemos un buen nombre, una buena franquicia que es popular, no tenemos mucho que esforzarnos y vamos a recaudar mucho dinero, ya por ser adaptación de tal saga, tal franquicia que tiene millones de seguidores. Pero sí había algunas excepciones y yo creo que en los últimos años creo que se dio como un punto de inflexión en lo que es lo que adaptaciones, mucho más lo que en el cine, o no sé si en el cine, pero sí como en las grandes producciones, sea televisión o serie. Porque una serie como Arcane se abarca muchos costes de producción, viendo la calidad de animación y de arte que tiene esa serie. Para mí, creo que del nivel técnico, nivel visual, es la más hermosa o la más impactante como serie de televisión. Y sí, si íbamos a los aspectos de esfuerzo o de crítica, había una mala tendencia, pero nunca había como ese reto o como diciendo, a todo aquel que hace una adaptación de videojuegos está destinado al fracaso financiero y se va a acabar la carrera. Y generalmente no era así, si vamos en ese aspecto. Yo considero que no había una maldición, sí puedo decir que no había una maldición, pero sí había como una mala tendencia, una mala fama, dependiendo porque tengo que hacer claro, la mayoría de las adaptaciones no resultaban muy bien, no estaban bien recibidas en lo Sí, que es exacto. apreciación cinematográfica o televisiva. Pero últimamente ya ha habido buenas adaptaciones y se puede decir que el de The Last of Us no ha sido la que ha roto la maldición, solamente se ha convertido en el estandarte, lo que es adaptación, sobre todo live action de un videojuego. Exacto, sobre Así todo es. live action. Sí. Bueno, Griver, ¿tienes algo más que agregar? No, por los momentos ya creo que ya establecimos los puntos para que quede claro, ¿no? Sí, Y ya dimos nuestras conclusiones. Ya realmente ya sí, no queda más nada que podamos decir sobre el bien, tema. así es. Bueno, me toca agradecerte, Griver, por tomarte tu tiempo y participar de nuevo en una nueva conversación. Te agradezco mucho, tu aporte han sido muy significativos y creo que mucha gente opinará como tú, opina como tú, o si no, que lo dejen en los comentarios para que se arme En el debate, realidad sí, para que se arme el debate, para eso que se también arme se el debate, está, para que se arme un debate que, también, para que también la que gente se que nos armen los está viendo y debates aquí abajo en los escuchando comentarios. pueda también dar su opinión. Y esas opiniones Exacto, traerlas a nuevas conversaciones. Así es. exactamente. Bien, y creo que con esto culminamos el episodio de hoy. Les doy también las gracias a ustedes por vernos y acompañarnos, escucharnos. Si no le has dado no le has dado suscripción o no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas para que sigas disfrutando de este contenido, de que en este año estoy seguro que habrá mucho más y quedará mucho que hablar. Dele al botón de like, así me apoyará mucho si te gustó esta entrega. No tengo más nada que agregar. Muchas gracias por estar ahí. Me llamo Jesús Alberto, el Chubby Geek, y nos vemos en una próxima oportunidad.
Chao.